Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, Diego. Sí, ¿Bien y tú? ¿Se escucha? sí, no sé si están escuchándonos el resto. Esperemos un segundo a ver si nos escuchan bien. Ya, parece que sí nos escuchan bien. Así que, ¿te tinca Cuando partimos? quieras, pues Javier, dele nomás. Ya, pues. Tenía un parecido, Primero, con la Tonka Topi, si que dale nomás. gracias. Primero, partir dándote gracias por aceptar la invitación a esta actividad, que para que los que nos escuchan sepan, eh, es la primera de un ciclo de charlas que vamos a estar haciendo como solidaridad, y que vamos a estar haciéndola durante las próximas semanas para que estén atentos también. Y para introducirte un poco, para que la gente que nos está viendo sepa, Diego se tituló como abogado de la Universidad Católica de Chile en 2010. Después realizó un máster en Derecho en la Universidad Libre de Berlín en 2015 y tiene un doctorado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Universidad de Marburgo, que te lo dieron el año pasado, creo. Y en cuanto a la trayectoria política, fue presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Católica en 2007, consejero superior de la Federación de Estudiantes de la Católica en 2008 y en 2017 fuiste electo como diputado por la por el distrito número 15, que es parte de la región de Chile. Partimos entonces con la pregunta, y la primera es que, un poco a modo de contextualización, ojalá pudieras contarnos qué has estado haciendo estas semanas de pandemia, cómo se ha dado un poco el trabajo legislativo y dentro de este trabajo legislativo, qué medidas han tomado para prevenir infecciones entre los propios parlamentarios. Primero que todo, felicitarlos por este espacio de conversación. Yo por lo menos creo que la gran responsabilidad que tiene Solidaridad en general y en particular los que son hoy día estudiantes universitarios es darse cuenta de varias cosas. Mire, yo cuando veo que la FECH está llamando y la CONFECH está llamando un paro virtual, por la razón que sea, ¿eh? O sea, estar en este momento de la historia dedicado a hacer un paro virtual, yo creo que es la esencia más evidente de cómo el individualismo ha calado a un nivel grotesco en incluso aquellos que dicen ser de izquierda, porque la izquierda toda la vida ha tratado de sostener que lo principal es lo colectivo y no lo individual. Y aquí pasa una cosa increíble. Tenemos una izquierda que reclama en un contexto de pandemia, mira tú, una demanda totalmente individualista. Entonces, yo creo que Solidaridad tiene la responsabilidad, y no sé si lo han asumido con toda la fuerza, y esa es una pregunta que yo por lo menos me haría todos los días, la responsabilidad de ofrecerle al país una alternativa que sin creer en el estatismo, tampoco crea en el individualismo. Y eso requiere un tremendo trabajo intelectual, un tremendo trabajo político, un tremendo trabajo territorial, y yo creo que en eso la responsabilidad que tenemos aquellos que creemos en una economía social de mercado, que creemos en comunidades fuertes, que creemos en la solidaridad, en fin, o sea, en todo eso, francamente, creo que tenemos que estar a la altura. Entonces, ¿qué hacemos los parlamentarios en tiempo de pandemia? Bueno, yo te diría tres cosas. La primera, legislar. Hemos estado yendo presencialmente al Congreso, cumpliendo un cargador esta cuestión, porque si no se nos va a cortar. Y en ese sentido estamos teniendo que cumplir unas medidas sanitarias. Las medidas sanitarias son bien razonables, o sea, no podemos estar más de 50 dentro de la sala, y además de eso tenemos que en definitiva estar cumpliendo las disposiciones de la autoridad sanitaria. Después, además de legislar, digamos, presentarle nuestra propuesta al gobierno, y en ese sentido creo que, por lo menos, por ejemplo, hoy día las medidas que ha presentado el gobierno, yo las encontré buenas, pero me quedé un poquito al tebea. Y eso es bien importante decirlo, y después lo podemos conversar. Y lo otro que hacemos es representación. Yo hoy día dispuse todo mi equipo parlamentario a estar al servicio de los vecinos, y en ese sentido tengo 3 trabajadores sociales trabajando en el distrito,
estoy yo personalmente encima de los casos. A propósito de la ley de protección del empleo, he estado yo personalmente contestando consultas. Para mí ha sido una fuente de interacción con la ciudadanía espectacular, porque estoy clarísimo de cuáles son los temas que están inquietando en mi distrito y también en varias partes del país a los sectores de clase media, a los sectores más vulnerables. Entonces yo al menos le he invertido muchísimo tiempo a la representación. De hecho te puedo mostrar, porque hemos tratado de meterle un poquito de, de ingeniería a esta cosa, y lo que tenemos nosotros es un, digamos, un control de gestión online, y tenemos casos nacionales, casos regionales, casos internacionales, aunque parezca de loco, hay algunas personas que están varadas en distintas partes del mundo, y me ha tocado interactuar con la Cancillería para tratar de traerlos de vuelta. Entonces, al final, como en todo, Javier, uno puede hacer el mínimo o hacer las cosas. Y yo creo que en eso, yo he tratado que mi oficina parlamentaria, especialmente en estos tiempos, sea capaz de colaborar a las soluciones de distintos problemas que están teniendo los vecinos de las distintas comunas del país. Estaba hablando un poco antes de la ley de protección del empleo, y esta fue aprobada hace no tanto tiempo, hace unos días. Y entonces te quería pedir si nos podéis contar un poco de esto y cuáles crees que son los puntos más importantes de esta nueva ley. Teníamos el desafío de lograr equilibrar dos cosas. Por un lado, equilibrar el que las pymes... A ver, hay que entender que una pyme, que es donde trabajan alrededor del 60% de los chilenos hoy día, es alguien que vende, digamos, verdura, es alguien que tiene un local de barrio, es alguien que tiene un carrito, o sea, una pyme es la que primero sufre con situaciones como esta. Por lo tanto, nosotros teníamos que mirar su realidad y al mismo tiempo mirar la realidad también de los trabajadores, que con mucha angustia estaban viendo que esta situación los podía dejar sin trabajo. Entonces, ¿qué era lo primero? Que no terminara la relación laboral. Segundo, no reventar a las pymes, porque tú le dices, oye, mira, yo tengo un local de barrio, vendía 10, ahora vendo 1, y tengo que seguir pagando las mismas 3 personas que trabajan, es francamente pedirle que haga un milagro. Entonces, lo que hace la ley de protección al empleo es darle una alternativa a los pequeños y medianos emprendedores y también a los trabajadores para poder suspender su relación laboral o reducir su jornada laboral. En castellano, yo para no tener que despedir a una persona, lo que hago es suspender su jornada laboral. De esa manera, él deja de tener que ir a trabajar y por lo tanto puede hacer su cuarentena y el seguro de cesantía le paga por estos meses de pandemia su sueldo. Ese seguro de cesantía además recibe una inversión de 2.000 millones de dólares por parte del gobierno, por parte del Estado. Y además de eso, el empleador tiene que seguir pagando las cotizaciones, pero reducidas a la mitad. Y eso es re importante entenderlo porque permite que, en definitiva, por una parte, el trabajador no tenga que ir a trabajar y pueda cumplir su cuarentena, el empleador no tenga que seguir pagando la remuneración y por lo tanto tiene un poquito de alivio por ese lado, y el trabajador también sigue recibiendo su remuneración. Después otra cosa que es re importante es la reducción de la jornada laboral. Yo tengo un local de barrio, vendo, ¿no es cierto?, tengo un almacén, tengo 3 personas contratadas, no me da para pagarle a los 3. Entonces, para no tener que despedir 2 de las 3, lo que hago es que le rebajo la jornada laboral a las 3, esa jornada laboral la paga el empleador, pero además hay un suplemento por parte del seguro de cesantía de un 25%. Yo sé que son hartas cifras, no sé cuántos de los que me están viendo son abogados y las cifras no son la principal virtud de los abogados, pero además de eso, para que nos quede claro, es darle una alternativa a los trabajadores para que no los tengamos que despedir. Eso es lo central. Bueno, ¿y por qué no prohibir el despido en este periodo? Buena pregunta, doña Vivi Castric. Se prohíbe el despido durante este periodo por la causal de caso fortuito o, en el fondo, apelando al coronavirus. Eso está regulado. Lo que pasa es que algunos querían impedir todo tipo de despido, cosa que hicieron los italianos, y péguenle una llamadita a los italianos a ver cuán contentos están con esa medida. Las medidas populistas tienen muy buena prensa, pero muy malos resultados, ¿no? Esto es igual a la famosa cuarentena total. Cuando la plantearon, probablemente muchos de los que me están viendo hoy día eran los guaripolas de la cuarentena total. Pero la verdad es que sostener una cuarentena total por varias semanas es una cosa invivible. Y lo que le ha pasado a los países que han anticipado la cuarentena total es que a poco andar la gente la deja de cumplir. Entonces, aquí cuando el ministro de Salud y el equipo de salud que acompaña al ministro tomó la decisión de hacer una cuarentena progresiva y focalizada, nosotros sabíamos que los populistas de turno iban a criticar, pero fíjense el resultado. El colegio médico diagnosticaba para estas alturas 50.000 contagiados y tenemos 5.000, o sea, tuvimos un error de 45.000 nomás. Entonces,
Por eso yo creo que es súper importante que acá, en este tipo de situaciones, primero, confiemos en la autoridad sanitaria. Segundo, seamos capaces de velar por los problemas en su integralidad. Eso significa velar por los trabajadores, pero también por las pymes. Y lo tercero, no dejarnos tentar por las respuestas fáciles. Porque ¿qué nos decían? Oiga, asegurémosle un ingreso obligatorio a todas las familias. Oye, pues si eso suena fantástico, si usted y yo, Javier, lo dijéramos, probablemente nos agarrarían a besos en la calle. Pero el problema es que después de un tiempo no seríamos capaces de pagarlo. Entonces yo al menos no estoy para jugar con las expectativas de la gente. Claro. En este sentido, el gobierno también ayudó un paquete de ayuda económico bastante importante. ¿Nos pueden contar un poco qué implica, a dónde está dirigido? El primer paquete económico, básicamente, así lo medular eran tres cosas. Lo primero es que había una capitalización del Banco del Estado por 500 mil, pues eran 500 millones de dólares, y eso hacía que el Banco del Estado pudiera estar en mejor posición de hacer créditos blandos, especialmente a las pequeñas pymes. ¿Ya? Ahora, yo personalmente siempre sostuve que eso era insuficiente. Le pedíamos al Banco del Estado que por lo pronto le dejara de cobrar costos de administración a las cuentas RUT de los adultos mayores y hay una serie de cosas más que el Banco del Estado podría hacer. Pero el primer plan era eso. Segundo, era postergar una serie de pagos que tienen que hacer los emprendedores. Los pagos, lo que le llaman los PPM, que son el impuesto a la renta mensual, las contribuciones, el impuesto a timbre y estampilla, son una serie de cosas, el IVA, que tenían que pagar nuestros emprendedores. Y no solo los emprendedores, sino que mucha gente de la clase media no poder hacerlo. Adelantar la devolución de impuestos. Si usted, Javier, no sé si declara impuestos, quizás es muy joven, pero si declara impuestos, antes del 10 de abril a usted le van a devolver, normalmente esto se devuelve en mayo, ahora se le devolvería el 21 de abril de manera de inyectarle a usted liquidez. Y otra cosa importante, el primer paquete económico era esta ley de protección del empleo. ¿Qué es el paquete económico de hoy? Primero, un fondo de 2.000 millones para las personas que trabajan como informales, que yo personalmente considero insuficiente, así para ser bien clarito. Es insuficiente porque no me parece que se diga que se va a inyectar 2.000 millones y no se diga cómo. Y en eso yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de aquí a ojalá un poco tiempo más decir esto lo vamos a hacer así, de esta manera, con estos requisitos. Después, lo que sí es muy potente es una inyección de 24.000 millones de dólares por la vía de líneas de financiamiento garantizadas por el Estado. ¿Qué es esto en castellano? El gobierno pescó a todos los bancos y les dijo, miren, yo les voy a facilitar financiamiento para que ustedes tengan una garantía y puedan dar créditos a tasas bajas a los emprendedores. Pero les voy a exigir que posterguen el pago de las cuotas, que tengan tasas preferenciales. A mí me hubiera gustado que le hubieran dicho tasa cero o tasa 0,5, tasa realmente baja. Después, que usted no puede usar estas platas para llevárselas para la casa. O sea, esta plata tiene que ir destinada a capital de trabajo o a inversión. Y otra cosa muy importante es que es un producto estandarizado. Es decir, no es que cada banco pueda hacer lo que quiera, sino que en definitiva cada banco tiene que hacer lo mismo. Y de esa manera logramos que al final el beneficiario sea la persona final y no el banco. Ahora, yo quiero ser bien transparente con ustedes en esto. A mí, yo creo que los bancos han estado al debe. Salvo algunas excepciones, yo creo que los bancos no han estado a la altura, no han dado las facilidades que yo hubiera esperado, y creo que estamos a tiempo de que recapaciten y se den cuenta que de la misma manera que Chile le extendió la mano a la banca el año 82 con fondos del Estado y con distintos mecanismos para evitar que la banca quebrara, hoy día es el momento que los bancos colaboren con los pequeños y medianos emprendedores. Piensa usted, Javier, una persona que lleva 10 años fabricando ventanas, que le ha pagado rigurosamente la cuota del crédito hipotecario de la fábrica. Y hoy día, cuando el banco tiene que ponerse de su parte, llegó el momento que se ponga. Oiga, y por último, me parece a mí que el gran ausente de los anuncios de hoy día, y lo dije hoy día en la mañana, son los independientes. Nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con el más o menos del orden de 2 millones de personas que trabajan a honorario, que van pagando mes a mes sus boletas, y esas personas tampoco han estado presentes en las medidas del gobierno, así que ojalá que la próxima anuncio sea cómo especificamos el fondo para los trabajadores informales y cómo generamos condiciones para los independientes. Última cosa, usted que está en la universidad, y ustedes como solidaridad esto deberían empezar a exigirlo, porque hay que pagar la matrícula y la mensualidad completa si no se están brindando las clases. O se brindan las clases en calidad o en definitiva se rebajan los aranceles. Pero aquí, seguir pagando lo mismo sin prestar el servicio es una cosa que no se sostiene. Y ahí yo espero que los dirigentes estudiantiles, en vez de estar haciendo paros virtuales,
estén dedicados efectivamente a exigirle a las autoridades que cumplan con un mínimo, que es si van a cobrar, entonces que brinden efectivamente una educación a la altura de lo que se está haciendo. En este sentido, ya lo has estado anticipando un poco a través de la respuesta que me has dado, pero ¿cuál crees que ha sido de alguna manera lo más importante que ha hecho el gobierno, lo que más destaca? Y de alguna manera la pregunta contraria, ¿qué crees que es lo que más falta además de esto que tú decías? No, mira, yo te diría que, a ver, obviamente esto no es fácil. Yo creo que el punto más destacado es la autoridad sanitaria. Yo creo que el trabajo que han hecho los equipos de salud, todo el equipo asesor, en fin, o sea, yo creo que nadie puede desconocer que aquí nuestro país ha demostrado que afortunadamente está en muy buen pie en relación a los países vecinos. Y yo creo que en materia sanitaria hemos estado muy a la altura, muchas veces con críticas muy injustificadas, y la verdad de las cosas es que cualquiera que vea nuestra tasa de mortalidad, nuestra tasa de infección, nuestra dispersión, en fin, o sea, yo me he metido mucho en el tema, entonces yo los aliento. A mí en Chile pasa una cosa a veces muy curiosa, que la gente chilena es más crítica de lo que pasa afuera, y afuera varios medios internacionales, gente especializada, está realmente mirando con mucha atención cuál ha sido la estrategia chilena, y la estrategia chilena ha sido testear, testear, testear. Y para que usted se haga una idea, Javier, estamos testeando el orden de 7.000 personas al día. Nos demorábamos entre 3 a 4 días, hoy día, en el peor de los escenarios, nos estamos demorando 24 horas. Hemos aumentado, bueno, el gobierno ha aumentado considerablemente la cantidad de laboratorios disponibles para poder hacer en distintas partes del país los testeos, y creo que eso es muy importante. Ya que estamos aprovechando este espacio, le hacemos un llamado a los ISAPRE para que den cobertura de 100% a los testeos de coronavirus. O sea, yo encuentro insólito que la noticia que tengamos de la ISAPRE es que van a alzar unilateralmente los planes. Yo creo que es una vergüenza, y que aquí la noticia debiese ser es que a todos los pacientes de determinada vulnerabilidad, 1, y 2, que los testeos van a ser con cobertura o al menos de un 90 o 100%. Ese son el tipo de cosas que uno considera incomprensible y que al final debilitan mucho a aquellos que creemos que la empresa no es algo que haya que eliminar, pero que tiene que estar a la altura de lo que está pasando hoy día en Chile. En este sentido, tal vez a quienes nos escuchen que no entienden mucho el tema de las ISAPRES, ¿puedes contar un poco qué? Yo te voy a decir lo siguiente. Las ISAPRES, en el fondo, son un seguro de salud privado. Usted contrata un plan, ese plan tiene un factor de riesgo, y usted paga mensualmente cuánto determina en la cobertura de ese plan. ¿Ok? Es un seguro de salud privado, en simple. ¿Ah? Por lo tanto, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué los pacientes, a ver, si en definitiva la salud está completamente subordinada al riesgo del paciente, llegamos a una cosa loca, que es que los pacientes de mayor riesgo son los que más pagan y normalmente son los que menos pueden pagar. O sea, un sistema en donde las embarazadas, los adultos mayores y los enfermos crónicos tienen primas más caras es un sistema que tenemos que replanteárnoslo. Si son precisamente ellos los que tienen que tener más cobertura y no más dificultades. Entonces, acá lo que ha sucedido en Chile es que estas alzas unilaterales por parte de las ISAPRE han sido cuestionadas en todas las sedes judiciales posibles. En el Tribunal Constitucional, a propósito, hagamos un paréntesis para Pancho Punzante, que me pregunta, ¿cómo imprimo este live? Mira, yo creo que algunos van a insistir eternamente en esto. En la Universidad Católica me hice famoso por otra cosa también que salía en las urnas. Pero usted se acordará, Javier, y se sabe la talla, así que no la puede decir porque estamos en horario todavía de panel. Pero mira, hay algunos que siempre van a estar en esta cosa pequeña, ¿ah? Esta cosa corta de la... Yo otra de las cosas que quiero hacerle un llamado a los que me están viendo, que si me están viendo un día miércoles a las 8:18 es porque algo les importa el servicio público, no enganchen con las cosas menores. No enganchen con aquellas cuestiones que lo que buscan es tratar de desviarlo a uno de lo importante. ¿Y qué es lo importante? Instruirse, estar metido en los temas, no dar opiniones levianas, no ser populista. Esos son el tipo de cosas que dejan a la larga. Cierro el paréntesis. Entonces, de lo que estábamos conversando recién a propósito del tema de las ISAPRE, es que para que usted sepa, el 38 TER, que es el que regula las alzas unilaterales de las ISAPRE, ha sido cuestionado en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema y en todas las cortes del país. Y aún así las ISAPRE se siguen permitiendo subir unilateralmente los planes, cosa que es ilegal. Así que yo al menos creo que acá tenemos que dejarnos de medias tintas.
los que somos de centro derecha y creemos en la provisión mixta de los sistemas de seguridad social, tenemos que ser implacables con aquellas prácticas que son abusivas, y el alza unilateral de las ISAPRES es abusiva, así de claro. Y nosotros tenemos que ir caminando un seguro universal de salud para que en definitiva tengamos un piso mínimo garantizado para todos, y después, digámoslo bien simplemente, si usted quiere tener coberturas adicionales, podrá contratar sus seguros complementarios, pero al menos, Javier, tenemos que permitir que todas las personas tengan una cobertura mínima. Ese tiene que ser nuestro horizonte para aquellos que creemos que la salud no se garantiza solo por el Estado, que sería una mirada más de izquierda, pero tampoco creemos en que esté entregada a un capitalismo salvaje, en donde sea el riesgo de la persona la que determina finalmente el valor de la prima del plan de salud. Ni estatismo ni capitalismo salvaje. En este sentido, entonces, creo importante si puedes expandir un poco más sobre la idea del seguro universal de salud, para tratar de dejarlo más. Lo que hacen otros países que nosotros, países que yo tengo como referente, Francia, Alemania, en fin, lo que tienen es provisión mixta, es decir, que tú tengas una provisión donde participan los privados, pero que la fuerza está puesta en la salud pública. Para eso tú generas planes universales de salud, es decir, que todas las personas tengan una cobertura mínima garantizada con un fondo común de salud que todos les aportan. ¿Ah? Y por lo tanto, yo creo que hoy día lo que nosotros tenemos es un seguro privado de salud y un seguro público de salud que se paga con cotizaciones de cada una de las personas con un 7% mes a mes. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que evidentemente la cobertura que tú recibes depende primero de tu riesgo, y lo que te decía recién, o sea, los pacientes más riesgosos terminan pagando más, lo cual es una cosa de loco. Y lo segundo, que depende de tu capacidad de pago, que eso tampoco es aceptable. Entonces aquí tenemos que garantizar una cobertura de salud mínima para todos. Hoy día lo que existen son las patologías GES, que no sé, los que me están viendo y algo entienden de temas de salud, son lo que le llaman las garantías explícitas de salud. Y las patologías GES efectivamente dan una cobertura especialmente a los pacientes de FONASA, pero aquí lo que necesitamos es tener un seguro único de salud para todos. Y si usted, Javier, y yo, nuestra atención primaria de salud, tenemos que en algún momento de nuestra vida hacerla en el mismo consultorio que la hace cualquier persona. Nosotros hoy día tenemos a los hospitales absolutamente colapsados con atenciones primarias, porque nuestra atención primaria no es capaz de tener la capacidad de ser resolutiva. Tenemos que tener una atención primaria más resolutiva, tenemos que tener hospitales que solamente hagan intervenciones más complejas, y por lo tanto que la atención primaria sea universal. Si a usted le duele la oreja, Javier, tiene que ir a un consultorio de la atención primaria, y que tanto el Hospital Sotero del Río, el Hospital del Tórax o la Clínica Alemana sean espacios de complejidad, donde usted le operen una otitis purulenta, pero no que le anden mirando si tiene inflamado el tímpano. Entonces, ahí hay un tema muy de fondo que tenemos que cambiar estructuralmente. Mira, y esto es al final en todo igual. Nosotros en materia previsional no creemos, yo no creo en el sistema de reparto porque no conozco ningún país del mundo en donde el Estado sea eficiente en proveer pensiones. Pero al mismo tiempo tampoco creo en un monopolio de las AFP donde solo esta forma de administración de pensiones sea la que garantiza una buena sistema de ahorro previsional. Entonces, ¿cómo hacemos un sistema más mixto? ¿Cómo introducimos cooperativas y otros mecanismos para terminar con el monopolio de las AFP? En fin, o sea, ¿cómo hacemos para abrir el sistema? Es parte de las cosas que personas como usted y los que me están viendo, que creen en que el motor de la sociedad está en las personas organizadas y no en el Estado, pero al mismo tiempo no creen que solo el Estado pueda garantizar derechos sociales, tenemos que ponernos a trabajar y ser creativos. Y a propósito de lo que me pregunta Ramírez, oye, si hay una FP estatal, yo no tengo ningún problema. Miren, en el caso estábamos mirando ahí con Matías Petersen, que aprovecho de saludar, que es un investigador muy destacado y profesor de Idea País. Estábamos mirando, por ejemplo, el modelo de algunos países nórdicos, que son modelos con riesgo compartido, que son básicamente cooperativas de ahorro que hacen riesgo compartido y por lo tanto hacen rentabilidades mejores para sus afiliados. Bueno, pongámonos creativos. Sí, en el fondo, yo lo que aspiro es que aquellas personas que no se sienten interpretadas por el estatismo campante, pero que también se dan cuenta que una mirada, por decirlo así, clásica del capitalismo de los 90 no es capaz de dar respuesta a los problemas de hoy, entonces tenemos que ponernos creativos. Ese es el desafío suyo, Javier, que no sé cuántos años tiene, pero tiene que ponerse a leer, tiene que ponerse a estudiar, como le dije a otro gallo.
en este sentido, hablamos un poco también de la AFP y algo que ha estado dando vuelta también es, por ejemplo, la idea de que los cotizantes pueden retirar parte de los ahorros. ¿Qué crees con respecto a Mira, es una cuestión que, a ver, la firme la estoy revisando, porque ¿qué es lo que pasa? Hay alguna gente que para mí merece respeto, que me dice que estos anticipos con cargo a los fondos de las AFP, la verdad de las cosas es que primero afectan muy negativamente lo que es el fondo de pensión cuando la persona se jubila, que puede ser pan para hoy y hambre para mañana, y que todavía nos quedan otros mecanismos que son mucho más eficientes que apelar a los fondos previsionales. Por ejemplo, uno, lo que estamos haciendo con el seguro de cesantía. Dos, lo que anunció hoy día el gobierno, que son básicamente créditos blandos eh, con garantía estatal, que eso hace que el crédito sea bastante más flexible o más liviano y tenga mayor capacidad de penetrar algunas pymes de menores ingresos. Después, me hace más sentido un bono al estilo del bono COVID-19 o un bono directo dirigido a la clase media que estar echando mano a sus fondos de pensiones. Ahora, yo en esto soy bastante práctico, si en definitiva nosotros no somos capaces de sobreponernos o la pandemia se mantiene fuerte y tenemos que buscar fórmulas interesantes con los fondos de pensiones, bueno, vamos a tener que abrirnos. Y quizás hay que hacer retiro de porcentaje acotado para ciertas personas, quizás para ciertos gastos de salud, y no, en fin, o sea, yo en eso creo que en estas cosas hay que ser bastante más innovador y no quedarse con los cuadrados de siempre, sino que hay que ir buscando soluciones que den realmente respuesta a las necesidades de la gente. Bueno, saliendo entonces un poco de lo que tal vez sería el ámbito más técnico de esta conversación, pasar a preguntar. Mira, me preguntaron esta cuestión del profesor de Derecho. A ver, yo creo que no hay nada peor. Mira, aquí hay dos extremos que son ridículos. El primero es la caricaturización y lo segundo es la generalización. Aquí hay un profesor que evidentemente comete un descriterio. Así es, claro, un descriterio del porte de una catedral que probablemente debe estar muy arrepentido, que evidentemente demuestra que no había captado lo que o tiene que replantearse cuál es su umbral de reflexión sobre estos temas, pero de ahí a decir que la facultad, oye, a ver, en todas las organizaciones hay gente que primero comete errores y segundo que puede eventualmente, digamos, hacer de los errores su práctica cotidiana. Pero este afán de algunos sectores de aprovechar la más mínima coyuntura para armar una tremenda bataola, yo francamente creo que parte del liderazgo, Javier, tiene que ver con poner las cosas en su contexto. Acá un profesor comete un descriterio, yo me imagino que las autoridades de la facultad algún planteamiento van a tener al respecto, lo mismo el centro de estudiantes, pero está, o sea, de ahí que saquen una conclusión general. Yo creo que no, yo he sido profesor, me ha tocado hacer clases, uno la presión que a veces tiene entre tantas cosas, puede decir algo de lo cual después se arrepiente, bueno, y punto final, si aquí en nuestro país hemos ido construyendo una especie de superioridad moral de algunos que pareciera que nunca se equivocan, que nunca cometen errores y que por lo tanto ellos siempre, entonces, oye, cortémosla, aquí un profesor se equivocó, hay que hacerle ver el error, ya ha quedado bastante claro y yo por lo menos no estoy ni para la caricaturización ni para la generalización. Eso, para que le quede claro a los que estaban preguntando de eso ahí. Yo creo que la Facultad de Derecho tiene un tremendo rol que jugar. Personalmente, yo creo que nuestra facultad, porque yo soy exalumno de esa facultad, tiene un tremendo desafío de tener mayor participación en lo público, y por lo tanto, si es que no tiene participación en lo público, es algo que nos tenemos que replantear. Tienen que haber más exalumnos jueces, tienen que haber más exalumnos en la administración pública, tienen que haber más exalumnos en la política. Y eso que diga que bueno, no son ni errores, son mala intención, bueno, está bien. Sí, podemos discutirlo, pero francamente, yo entiendo que el presidente del centro estudiante ya se pronunció, y no sé, yo creo que de repente, no, mire, a ver, nadie está exento a cometer un error. Y lo importante es que uno asuma el error, diga me equivoqué, dije esto que estuvo de más, en fin, pero esta cosa de estar permanentemente cultivando digamos, la cultura de la desconfianza y de la superioridad moral, yo la verdad es que soy bien enemigo de eso. Sí, para dejar un poco claro este punto, tanto el centro de alumnos que una declaración y el propio profesor ya pidió también perdón a sus alumnos. Hay algunos que nunca se equivocan. Bueno, ¿Se fija usted? Claro, pasando a un tema tal vez un poco más polémico, por decirlo de alguna manera.
La imagen y la importancia que han tenido los alcaldes en esta crisis ha sido bastante importante. Sobre todo, ejemplos a la rápida, Cati Barriga, Joaquín Lavín. Entonces, un poco preguntarte cuál es tu opinión de este protagonismo que han tomado y qué crees que desaciertos y cosas buenas Mira, hacen. yo soy hincha de los alcaldes. Yo personalmente creo, y me ha tocado trabajar con muchos de ellos en mi distrito, algunos de gobierno o de los partidos que forman parte del gobierno, otros de oposición. Los alcaldes son la primera línea, están con la gente y efectivamente creo que tienen un rol muy importante que jugar. Pero de nuevo, no metamos a todos los alcaldes en el mismo saco. La inmensa mayoría de los alcaldes lo que hace es tratar de colaborar día a día para que las distintas aristas de esta crisis funcionen bien. Yo siempre trato de ser más amigo de aquellos que no cacarean tanto los huevos. Hay algunos que ponen huevitos chiquititos y los cacarean como que fueran huevos de avestruz. Entonces, a mí me gusta más el servicio público silencioso. Entonces, cuando veo ciertos alcaldes que de alguna manera tratan de ganar espacio en los medios de comunicación por la vía de la crítica a la autoridad sanitaria, por la vía de anticipar cierta información bastante al límite, sino saltándose los protocolos, o en definitiva con un tono medio revanchista. Yo francamente no soy muy amigo de eso. Mira, tuve un debate con el alcalde de Independencia. Él estaba convencido de tener todas las respuestas del mundo en materia sanitaria y con mucha humildad le hicimos ver que lo que se había decidido no es que se le ocurrió, porque él se permitió decir que el sacar a Independencia de la comuna en cuarentena respondían a un sesgo ideológico, y eso es una cosa inaceptable. Y es inaceptable porque sienta un manto de duda que francamente no tiene ningún asidero en la realidad. Para que ustedes sepan, las cuarentenas y las distintas medidas sanitarias responden a 4 variables, al menos. Primera, densidad poblacional, es decir, número de infectados, perdona, que ya me tienen medio cansada la mano, Javier. Sí, densidad poblacional, eso significa número de infectados por número de personas. Densidad geográfica, es distinto que usted tenga infectados en terrenos de mucha dispersión a terrenos muy concentrados. Por eso, por ejemplo, en Puente Alto se toma la decisión de hacer una cuarentena de aquella parte de la comuna en donde hay más densidad poblacional. Entonces uno dice, pero ¿por qué la mitad para allá y la mitad para acá? Porque efectivamente lo que se está tratando de hacer es que aquellos lugares donde hay más densidad poblacional tengamos más aislamiento social. Tercera cosa importante, infraestructura hospitalaria. Uno diría, ¿por qué en Puerto Williams se hace cuarentena cuando en poquitos casos? Pero si prolifera el virus en Puerto Williams, es una tragedia. Lo mismo pasa en Rapa Nui. El problema central es la infraestructura hospitalaria, ¿se fija? Y lo cuarto muy importante es la trazabilidad de los casos. ¿Qué significa eso? Que es muy distinta la situación cuando usted tiene casos que no tiene identificado cuál fue el foco de contagio a aquellos casos donde sí tienes identificado el foco de contagio. Entonces, hay ciertas comunas que tienen muchos casos, por ejemplo Ñuble, pero donde está clarísimo cuál es el foco de contagio. Porque fueron 3, 4 reuniones sociales donde ciertos portadores del virus lo diseminaron en varias personas. Entonces, yo siento que en esto tenemos que rescatar el rol de los alcaldes, pero también alentarlos a que canalicen sus inquietudes a través de la mesa social, que no generen polémicas artificiales, que colaboren a resolver los problemas y no agrandarlos. Y yo por lo menos creo que lo que he ido haciendo, mira, para mí ha sido un ejemplo lo que ha hecho de un tiempo a esta parte Belín Matei, y otros alcaldes más que han estado por denunciar cuando hay cosas que no les parecen bien, que me parece bien. Yo creo que los permisos de circulación, el video de la alcaldesa Matei fue clave para dejar en evidencia un problema que para mi gusto es de los papelones más grandes que ha cometido la clase política desde bastante tiempo para atrás. Pero también cuando hay que colaborar y ponerse detrás, no tiene ningún problema de ponerse detrás. Yo creo que esa tiene que ser la tónica de los alcaldes. No sé si lo perdí, Javier, o usted. ¿Aló? ¿Ahí volvimos? Sí. Ahí lo escucho bien. Lo que sí, yo tengo un puro problema, que me va a tocar sí, yo también. Exactamente 10 minutos contarle los cuentos a mis niños. Para que tú sepas, hay una regla básica, que es que yo cuento los cuentos. Y como mi hijo Gaspar ya se ha leído todos los libros, ahora además tengo que inventarlos, así que me tengo que poner creativo de cuáles van a... Y además, para que usted sepa, Javier, son 5 cuentos. Así que
Si usted me colabora con uno, me lo manda después por WhatsApp. Que bueno, perdón, soy yo el que estoy con problemas de conexión. Entonces, ya que tenemos un poco de tiempo, tal vez una última pregunta yo que te hago para después pasar a preguntas de público. Sobre Jaime Mañalich en particular, que es el ministro de Salud. ¿Qué crees que ha sido tal vez su figura, cómo ha aportado a esto de la crisis? Mira, hagamos una cosa, te voy a contestar muy corto eso y después le pegamos una vuelta a los comentarios. A ver, Jaime Mañalich es un hombre que tiene 2 órganos menos, que en cualquier país del mundo él sería paciente de alto riesgo. Está casado con una señora que tiene una enfermedad respiratoria también compleja. Y por lo tanto, yo le diría que él esté liderando con esta fuerza este trabajo es realmente admirable. Mira, el ministro Mañalich podrá tener todos los defectos que ustedes quieran, pero yo me alegro mucho de tener a alguien que tiene un doctorado en infectología, que es un doctor que ya tiene perfectamente claro lo que tiene que hacer a cargo de esta pandemia. Yo espero que el que esté a cargo de esta pandemia no sea simpático, ¿ah? No sea simpático, sino que sea alguien que tome las decisiones correctas, incluso en aquellos casos en que sea difícil hacerlo. Yo le voy a decir algo que puede ser un poquito polémico, pero cuando se decide adelantar la suspensión de clase, lo que aquí nadie se atrevió a decir es que eso nos generó un tremendo problema en la vacunación de los niños menores de 10 años. Porque lo ideal hubiese sido no hacerlo el lunes de esa semana, sino que haberlo hecho el miércoles o el jueves, para que hubiéramos podido vacunar a los niños. Después vacunar a los niños fue una dificultad tremenda. Entonces, hay veces en que hay medidas que suenan súper populares, pero que no consideran la dificultad de las cosas. Entonces, yo en eso creo que el ministro Mañalich ha tenido un comportamiento tremendamente activo y tremendamente valiente en las decisiones que toma. Ya, peguemos una vuelta corta, Javier. A ver, vamos bajando. Aquí hay una interesante. ¿Cuál crees tú que es el rol de las universidades y tal vez de los universitarios en esta crisis? A ver, primero que todo, hay un texto que yo les recomiendo mucho. Mira, no me acuerdo si era de Chesterton o de Kierkegaard, pero se llama Learning in Wartime. Fíjate que la idea central de ese texto, y sé que en definitiva quizás a algunos no les va a gustar tanto, estaba en plena guerra mundial, y este profesor invitaba a seguir estudiando. Lo cual uno diría, pero ¿cómo? Si está esta urgencia, hay quien... No. La primera responsabilidad de los universitarios siempre va a ser seguirse formando, porque yo sé que hoy día está de moda creer que uno a los 21, 23, 25, 26 años se la sabe toda, pero yo lamento comunicarle, Javier, que no. Y por lo tanto, yo creo que aunque sea difícil, aunque cueste, aunque todo invite, aprovechen esta cuarentena para leer, para ver TED Talk, para informarse de cosas que sean relevantes. O sea, primera responsabilidad, no desaprovechar el tiempo, sino que aprovecharlo para seguirse formando, porque lo importante es que los universitarios, cuando salgan de los centros de formación técnica, las universidades, sean una contribución al país. Lo segundo, en la medida de sus posibilidades, yo le quiero agradecer a varios profesionales jóvenes y también a varios universitarios incluso, que están colaborando con mi oficina parlamentaria, dándole orientación a la gente. Pónganse a disposición de la gente desde sus conocimientos para darles orientación, para darles información. Lamentablemente muchas veces, se los digo yo que he estado trabajando bastante en terreno, la gente no accede a los beneficios porque los desconoce o porque nadie la orienta en las postulaciones. Otra cuestión que yo haría con fuerza, si fuera hoy día universitario, es tratar de exigirle a las universidades que, primero que todo, las universidades tienen que hacerse un planteamiento re importante respecto de cómo están funcionando sus aranceles, de cómo están prestando educación en este tiempo. Mi señora es profesora universitaria, se ha deslomado viendo la forma de cómo hace clase a través de los sistemas virtuales para que efectivamente la clase sea de calidad. Y en eso hay que exigirle a las universidades. Yo le quiero advertir una cosa, en mi región, en nuestra región, hay algunos centros de formación técnica que siguen cobrando la mensualidad y están dando una educación bastante deficiente. Entonces, yo les voy a hacer saber que eso no es posible y si no, nos vamos a cruzar. Y ahí hay que cruzarse y hay que pelear por la justicia sin contemplación. Y por último, yo le diría que los universitarios tienen una tremenda responsabilidad de participar del debate público, ojalá subiendo el nivel. Mira, yo creo que uno de los problemas graves que tiene Chile es
es a ratos una especie como de hegemonía de lo simple, de lo liviano, de lo poco riguroso, y los que son universitarios no se les puede olvidar nunca que pertenecen, cualquiera sea la universidad de la que formen parte, al 50% de los chilenos, 47 va a ser preciso, que accede a la educación superior. Eso ya los pone en una posición de privilegio. Y por lo tanto, yo les insisto que eso los tiene que poner en posición de responsabilidad, porque francamente sería eso lo que tendrían que hacer. Ya déjame. Pasando a otra pregunta, hay una bastante interesante que tenía que ver con ayer haber ganado la presidencia y la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas de la posible censura que están hablando? Mira, yo creo que la ciudadanía no entendería que en estos momentos donde lo que necesitamos es que toda la dirigencia política esté dedicada a buscar soluciones, que estemos dedicados a bajar una mesa para elegir otra. Yo quiero creer que la oposición va a asumir que ayer se eligió una mesa democráticamente y que por lo tanto yo creo que llegó el momento que nos pongamos a trabajar en las reformas sociales que Chile necesita y que no nos dediquemos a perder el tiempo en cosas como censurar una mesa y etcétera, etcétera. Ahí tal vez importante si puedes dejarme en claro cuál es la importancia de tener la presidencia. Mira, básicamente lo que hace el presidente de la Cámara es que determina las tablas, determina qué temas se van priorizando, evidentemente la presidencia después repercute en la presidencia de las comisiones, eso determina cuáles son los proyectos de ley que se priorizan. Yo veo con mucha preocupación que todavía no hayamos aprobado la Sala Pura Universal, todavía no hayamos aprobado la reforma previsional. Piense usted que la reforma de la ISAPRE, a propósito de lo que estábamos hablando, está trancada en la Comisión de Salud. Entonces, yo espero que la nueva gestión agilice las reformas sociales, porque cada mesa tiene su impronta. Hay algunas mesas que le dan prioridad a los proyectos más ideológicos, otros le dan más prioridad a los proyectos sociales. Yo le he dicho al diputado Paulsen, que además es muy amigo mío, que le pongamos ritmo a los temas sociales, porque la gente no se explica que esos temas sociales todavía no se hayan aprobado. A ver, podamos más preguntas. Tal vez un poco si me puedes contar el tema de la subsecretaria que sucedió hoy día. Mira, desconozco los detalles. Mira, para serte franco, desconozco los detalles. No entiendo que hay toda una confusión respecto a por qué habría salido de su cargo. Mira, yo por lo menos creo que este tipo de cosas hay que manejarlas, ojalá con más prudencia y al mismo tiempo con toda la transparencia del mundo. Si es que efectivamente una determinada persona deja de cumplir un rol por alguna razón, eso hay que transparentarlo y no le tengamos miedo a la verdad. Yo en eso creo que no hay que tenerle miedo a la verdad, porque francamente si alguna situación hay que aclararse, que se aclare nomás, pero que sea tema del día este tipo de cosas, yo creo que a los chilenos les importan bastante poco. Yo creo que a los chilenos lo que les importa es cuáles son las soluciones que le vamos a dar a las pymes, a los independientes, a los trabajadores. Yo aprovecho de hacerle un llamado a los trabajadores que hayan sido despedidos después del 18 de marzo, que no firmen sus finiquitos, que no den por terminar la relación laboral, y que si quieren se contacten con nuestra oficina parlamentaria, oficinadiegochalper@gmail.com, mire qué fácil, oficinadiegochalper@gmail.com, y ahí les podemos ayudar por una asesoría o algún apoyo en materia laboral, que nos hemos estado metiendo con mucha fuerza en esos temas. Así que yo le diría a los trabajadores que no firmen su finiquito, porque aquí lo que se trata es la ley, tratar de darle una alternativa antes del término de la relación laboral, y muchos empleadores no la están usando porque no la conocen. Así que sería muy, muy bueno. Aquí tal vez una pregunta con esto, que puede ser de respuesta más rápida. Me preguntan qué pasa con los pensionados que tienen contrato indefinido. A ver, tenemos que darles una solución. Eso es parte de los temas que quedaron pendientes. Por lo pronto, esos pensionados, se lo he dicho a varios, traten de no terminar su relación laboral con ellos. Se pueden hacer permisos sin goce sueldo, se pueden hacer reducciones de jornada laboral pactada, pero vamos a darle una solución, porque efectivamente las personas que siguen como pensionadas no tienen acceso al seguro de cesantía y por lo tanto no se benefician de la ley de protección al empleo. Y respecto de las asesoras de casa particular o las trabajadoras de casa particular o trabajadores de casa particular, también se les aplica el beneficio de la ley de protección al empleo, que me lo han preguntado mucho. Así que también esa es otra de las cosas que podría ser interesante para los que nos están viendo. Ya, amigo Javier, perfecto. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Sigan adelante y bueno, ya que esta plataforma es Solidaridad UC, yo les insisto en el punto, miren,
la universidad en general es el lugar en donde se empiezan a gestar movimientos de ideas, de personas, de generaciones de jóvenes que toman decisiones relevantes. Yo creo que la política nunca puede ser un hobby, nunca puede ser un hobby, sino que tiene que ser una dedicación permanente. Por lo tanto, aquellos que me están viendo, que se sienten interpretados por un pensamiento solidario, que no creen ni en el estatismo que promueven algunos, pero tampoco se compran una mirada ortodoxa e individualista, yo creo que llegó el momento de que hagamos un proceso de ideas, de movilización territorial, de liderazgo, y le ofrezcan al país una alternativa que no se enmarque en estos movimientos ultrones que tienen capturada la Confech, y por otro lado también a veces una mirada que no ha sido capaz de empatizar con cómo han ido avanzando los tiempos. Entonces, yo creo que es muy importante que se acabe el monopolio de la izquierda extrema en la Confech. La Confech no es representativa de la realidad de los estudiantes, pero yo no le echo la culpa a los movimientos que están en la Confech, le echo la culpa a aquellos movimientos de centro-derecha que han sido incapaces de desafiar a esos otros movimientos. Así que, señor Javier y la dirigencia estudiantil, pongámonos las pilas, porque este vocoder cultural que tienen los centro-derecha en las federaciones de estudiantes es imprescindible. Perder tiempo usted y yo, y dedíquese a buscar la manera de ganar espacio, lo cual no significa solamente ganar elecciones, sino que también ir ganando aquellas carreras en donde se va fraguando una disputa universitaria. Esa es la tarea, y que hoy día ustedes me digan que no hay ninguna federación de estudiantes que no sea de izquierda extrema en la Confech, es algo que a mí me parece muy grave, porque lo que hace es radicalizar la discusión y no ofrecer contrapeso. Así que eso es lo que tenemos que defender, y pónganse a trabajar. Bueno, entonces agradecerte una vez más por el tiempo de participar con nosotros y dejar invitados a todos los que nos están viendo, nos están escuchando al ciclo de charlas que vamos a hacer como solidaridad en las próximas semanas para que ya, que vaya muy bien, ¿eh? A trabajar, Javier. Muchas gracias. Chao, muchachos. Gracias.